Bueno, nuevamente buenas noches. Pues vamos a iniciar ya esta experiencia de clase espejo que nos han propuesto los profesores Yeriluz Sierra y Nila Ugaz. La verdad me complace presentarlos a ellos en esta noche. eh, Y bueno, me complace también que me hayan permitido hacer esta presentación y estar presente acompañándolos, porque de verdad que yo en estos días me he deleitado participando en estas clases espejo. Es una experiencia muy bonita, es una experiencia de 1 hora y media a 2 horas, pues académicamente bastante intensas. Pero muy estimulantes y sobre todo muy edificantes. Entonces, espero que para ustedes también lo sea. Eh, no sé si es la primera clase espejo que tienen estos grupos, ustedes como grupos, pero pues sí estoy segura de que lo van a disfrutar. Em, Quiero contarles un poquito a nuestros estudiantes de quién es el profesor Nilo Ugaz, profesor de la Universidad Privada del Norte, que nos está acompañando con sus estudiantes aquí en esta jornada. Pues él me ha contado que es abogado con más de 25 años de experiencia profesional y 13 años como docente. Especialista en Derecho Civil Patrimonial, Registral y Notarial. Allí actualmente se desempeña como registrador público de la Zona 9 de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos y está encargado, eh, también ha estado encargado de desempeñar diferentes cargos, como por ejemplo gerente de personas jurídicas y naturales, jefe de la unidad registral y jefe de la zona número 9. Con anterioridad se ha desempeñado nada menos que como magistrado de la Corte Superior de Lima. Entonces, como ven mis estudiantes de acá, de la Universidad Libre Sede Cartagena, en esta noche vamos a tener el acompañamiento de un profesional, no solo del derecho, no solo docente, sino que también tiene la experiencia judicial que tanto nos enriquece. Bueno, eh, bienvenido, profesor Nilo. Y ahora procedo a presentar a la doctora Jerry Luz, pero antes no quiero dejar de saludar al profesor Ibarra, que también es docente de la Universidad Privada del Norte de Perú y está por aquí acompañándonos como docente invitado. Profesor Manuel Ibarra, reciba un cordial saludo en esta noche. Muy buenas noches, estimada Zulay. Siempre un gusto compartir con la Universidad Libre estos momentos. Un saludo a la doctora Yeri Luz y al doctor Nilo. Y bueno, expectantes también para poder, este momento académico, poder también disfrutarlo, ¿no? Muchas gracias, Zulay. Sí, señor, bienvenido. Bueno, respecto de la doctora Yere Luz, para nuestros estudiantes invitados, les quiero contar que es abogada de la Universidad de Cartagena, especialista en Derecho Procesal de la Universidad Libre, magíster en Derecho Contractual Público y Privado de la Universidad de Santo Tomás. Actualmente es docente de la Universidad Libre, sede Cartagena, y con anterioridad ocupó el cargo de directora del programa de Derecho de la Universidad San Buenaventura y también se desempeñó como directora jurídica del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte en la en la ciudad de Cartagena. Entonces, bueno, no me cabe duda de que el menú que nos han preparado estos docentes es
un menú bastante sazonado y con todo el gusto del conocimiento pues académico de sus respectivas especialidades. Entonces, no les quito más la palabra y por eso pues iniciamos. Me han pedido el doctor Nilo que la doctora Yeriluz sea la que les introduzca en la clase. Adelante, doctora Yeri. Bueno, muchas gracias, doctora Zulay, por su acompañamiento, por la presentación. Le agradezco a todos los estudiantes de cuarto año, sé que nos están acompañando en calendario B, y también al doctor Nilo, a la Universidad Privada del Perú del Norte, al doctor Nilo que nos acompaña y a todos sus estudiantes. Espero que me están escuchando bien. Sí se le escucha, doctora, pero si desea activar la cámara, no le estamos viendo la imagen. Sí, la activé. Ahora sí estamos viendo sus permítame diapositivas. Sí, ahora sí se ven sus diapositivas. Y las diapositivas. Y también activé la cámara. ¿Sí me ven? Ahora sí. Ok. Bueno, listo. En el día de hoy, bueno, vamos a hablar del contrato de compraventa. Primero, antes de aclarar cualquier o iniciar con la temática, vamos a hablar no solamente del contrato de compraventa, sino de manera particular vamos a hablar de los pactos accesorios en el contrato de compraventa. Bueno, para los estudiantes de Derecho del Perú, les tengo para decir que en Colombia existen dos códigos que regulan los negocios y las actividades y los contratos. Uno que es el Código Civil y otro que es el Código de Comercio. El Código Civil se rige para los, digamos, para los particulares, y el Código de Comercio para esos particulares que ejercen actividades de comercio, es decir, que son comerciantes. Tenemos actualmente dos códigos. Existe un proyecto de ley actualmente radicado en el Congreso para unificarlos. Sin embargo, digamos, apenas es un proyecto, apenas está radicado y está surtiendo apenas los trámites. Nosotros tenemos, digamos, dos códigos o dos normas que rigen el contrato de compraventa en Colombia. ¿Cuál se aplica? Bueno, dependiendo del caso que les llegue, van a aplicar el Código Civil si son dos personas particulares que no se dedican al comercio, o si son dos comerciantes, tendrán que aplicar las disposiciones contenidas en el Código de Comercio. Es importante hacer esta introducción porque vamos a ver cómo algunos pactos accesorios al contrato de compraventa se encuentran regulados en el Código Civil y otros se encuentran regulados en el Código de Comercio. No se encuentran contemplados en el Código Civil, pero sí en el Código de Comercio. Y eso sucede, por ejemplo, con el pacto que vamos a ver el primero, que es el pacto con reserva de dominio. El pacto con reserva de dominio no se encuentra, digamos, sí se contempló, pero digamos, se desterró del código por la ley 45 de 1930 y digamos que ya no está contemplado en el Código Civil colombiano. Sin embargo, sí se encuentra contemplado en el Código Civil, en el Código de Comercio. Y digamos que el concepto o el objeto de este pacto o de esta venta con reserva de dominio es una modalidad de la compraventa
que surge cuando alguien compra un bien y no puede pagar el precio de contado, no puede pagar el precio de manera inmediata, sino por cuotas. Entonces, en ese caso, el vendedor, como garantía de ese pago, pospone la tradición de la cosa. Digamos que el fin, uno de los fines del contrato de compraventa es precisamente adquirir la tradición de un bien. Y esa tradición, que es realmente adquirir el derecho de dominio sobre el bien, en el caso del pacto con reserva de dominio, se va a posponer hasta tanto el comprador cancele la totalidad del precio. Este pacto está contemplado en los artículos 951 al 958 del Código de Comercio. En el Código de Comercio. Opera para bienes muebles y para bienes inmuebles. Lo importante es que los bienes muebles o inmuebles sean singulares y no sean fungibles. ¿Por qué? Porque si los bienes son singulares, están singularizados y, digamos, son infungibles, eso garantiza que se pueda recuperar el bien en caso que no se cumpla con el pago, en caso que, por ejemplo, existe una entrega material, es posible que el vendedor le haya entregado materialmente el bien, pero no haya existido una tradición, y en caso de incumplimiento, pues se podría regresar el bien porque se trata de un bien que es singular y que es infungible, es decir, que no se agota, que no se consume en un solo uso. Digamos que este contrato exige que se registre. En Colombia, la autoridad para registrar los contratos de comercio se llama la Cámara de Comercio. Quiere decir que todos los contratos de compraventa con pacto de reserva de dominio sobre bienes muebles deberán registrarse ante la Cámara de Comercio. La Cámara de Comercio, digamos que en cada ciudad donde, digamos, del país, existe una Cámara de Comercio. En la Cámara de Comercio o en la ciudad donde se celebre este negocio, en esa Cámara de Comercio se deberá inscribir el contrato de compraventa con reserva de dominio cuando se trate de bienes muebles. Ahora, si la venta recae sobre bienes, por ejemplo, vehículos automotores, que en Colombia son bien muebles, pero son unos bienes muebles especiales porque son sujetos a registro, al sistema registral, se necesita que se inscriba sobre o en la oficina correspondiente del tránsito, sea secretaría o sea departamento administrativo. Ahora, si se trata de naves, ya sea registro aeronáutico o sea en la Capitanía de Puerto o en la Autoridad Marítima. Si son naves o si son aeronaves, ya tendría que ser en el registro aeronáutico. Digamos que tenemos 3 registros como para poner en contexto a nuestros compañeros estudiantes de Derecho que estudian bajo otro sistema distinto, que es el derecho peruano. En Colombia tenemos, digamos, un sistema registral y autoridades que se encargan, de acuerdo a la naturaleza del bien, de llevar estos registros. Si se trata de vehículos automotores, están las secretarías de tránsito de cada uno de los departamentos o cada una de las capitales del país. Si se trata de naves, tenemos una Capitanía de Puerto, que es la máxima autoridad en tema de naves, de buques, y si se trata de aeronaves, tenemos la Aeronáutica Civil, que lleva el registro aeronáutico respectivo. Ahora, si se trata de bienes inmuebles, tenemos la Oficina de Instrumentos Públicos. Digamos que es la oficina que registraría el contrato de venta con reserva de dominio si este contrato se realiza sobre un bien inmueble.
Hay algo importante que tiene este contrato y es que los bienes que se venden con reserva de dominio son inembargables. Quiere decir que no se pueden embargar. Y digamos que tiene sentido que no se puedan embargar porque el dominio todavía no se ha definido. El dominio está dependiendo del cumplimiento de una condición y la condición es que se sujete el pago. Si no se sujetaría al pago, pues estamos diciendo que no se cumple la condición y que por lo tanto, pues ya el vendedor se reserva el dominio y tendrá que regresar a él ese bien. Digamos que en general los efectos del pacto de reserva de dominio son los siguientes. Primero, que el comprador no puede cambiar la ubicación del bien sin consentimiento del vendedor. Y tiene sentido porque si pues yo soy el propietario, porque todavía se ha reservado el dominio, porque no ha existido el pago, yo necesito saber en qué lugar preciso se encuentra el bien. Tampoco puedo hacer un uso anormal del bien, porque eso implicaría que el bien se puede destruir o se puede dañar de una manera mucho más rápida al uso normal del bien. Tampoco, digamos, podemos cambiar de domicilio si somos los compradores. Y si cambiamos, tenemos la obligación de notificar al vendedor de esa, digamos, cambio de domicilio. El comprador tampoco puede hacer actos de disposición sobre la cosa adquirida. Es decir, no puede vender, no puede enajenar la cosa. Digamos, está prohibido realizar estos actos de disposición del bien y pues tiene sentido porque nadie puede dar de lo que no tiene. El comprador no puede transferir, no puede hacer un acto de transferencia porque él no es el titular del derecho de dominio. Otra característica, otros efectos, es que el vendedor debe garantizar el buen funcionamiento del bien. Digamos que la obligación de garantía es una obligación general de todo contrato de compra-venta y digamos que se incluye también en este pacto de reserva de dominio. Una vez pagada la cosa, el vendedor debe otorgarle al comprador la constancia de pago y debe cancelar la inscripción que pesa sobre el bien. Digamos que con esta constancia de pago se hacen todo el trámite para poder, digamos, cancelar la inscripción que previamente, digamos, debió realizarse cuando se realiza un contrato de compra-venta con el pacto de reserva de dominio. Como les indiqué, este pacto solamente se encuentra contemplado jurídicamente en el Código de Comercio, es decir, solamente aplicaría para los contratos que se vean envueltos dos comerciantes. El pacto de retroventa es un pacto que se encuentra normativamente ubicado en el Código Civil. Digamos que el pacto de retroventa consiste en un pacto en el cual el vendedor se reserva la facultad de recobrar la cosa vendida. La diferencia de este pacto de retroventa con el pacto anterior que veíamos, que era de reserva de dominio, es que mientras que en el pacto de reserva de dominio el vendedor se reserva la facultad de, o la titularidad de la cosa, del bien, la titularidad, en este no se reserva la titularidad. Es decir, aquí se perfecciona el contrato de compraventa. Aquí lo que se va a reservar el vendedor es la facultad de poder recobrar la cosa vendida. Es decir, de poder decirle a ese comprador en un tiempo determinado, claro está, devuélvame o vuélvame a vender, más bien vuélvame a vender el bien que yo le vendí. En este caso, digamos que aquí sí hay transferencia de dominio, hay una transferencia, pero el dominio es temporal, mientras que en el pacto anterior no había transferencia de dominio, podía haber una entrega material de la cosa o no, digamos que ahí las partes debían definir en el contrato. En el pacto de retroventa sí hay una transferencia del derecho de dominio.
Lo que sucede es que ese derecho de dominio es temporal. Y es temporal porque está sujeto a que el vendedor pueda recobrar o pueda recomprar este bien haciendo uso del pacto de retroventa. Claro está, eso quiere decir que el vendedor debe reembolsar al comprador la cantidad o el precio que se haya determinado o que se estipule en el contrato. Digamos que si no se estipula, el precio será el precio inicial. Digamos, no quiere decir que sea el mismo precio, porque es posible que las partes en el pacto de retroventa pacten un precio distinto al inicial, o puede ser el inicial. Digamos, el artículo contempla que si no se determinó la cantidad, debe ser, o en defecto la estipulación se entenderá lo que ha costado la compra. Este pacto de retroventa no se puede ceder. Digamos, no se puede transferir. El contrato de cesión en Colombia se trata o consiste en un contrato en el cual una parte puede ceder su posición contractual. Es decir, un vendedor, para este caso, puede ceder ese contrato de venta a, digamos, otra persona distinta, si hablamos de cesión de contrato, o si hablamos de cesión de crédito, que es otro contrato también que regulan en Colombia. Son dos: uno cesión de contrato y otro cesión de derecho, digamos cesión de créditos. En uno se cede el crédito y en el otro se cede la ejecución contractual. En ambos se va a cambiar la parte contractual o el deudor, si es el caso de cesión de créditos. Y si es el caso de cesión de contrato, se va a cambiar el ejecutor del contrato. Para este caso, en el pacto de retroventa, existe una prohibición legal de ceder el contrato, ya sea en el caso de cesión de crédito, es decir, que si ya aquí lo que se trata de un crédito, no se puede ceder, y no se puede ceder el contrato, es decir, la ejecución contractual del nuevo contrato de compraventa tampoco se puede ceder. Sí, digamos, aquí operan las prestaciones mutuas. Digamos que si la cosa adquiere frutos o tiene una ganancia, o el comprador le invierte o le hace mejoras, existe el régimen de prestaciones mutuas, que consiste en que se debe restituir esas, digamos, esas utilidades o esa inversión que se le haya realizado al bien en el momento de que exista o se efectúe la retroventa, es decir, que el vendedor anterior vuelva a recobrar el bien. Digamos que esas son en general las características del pacto de retroventa. El pacto de retroventa es bastante usado en Colombia, sobre todo en algunos tipos de negocios que se denominan compraventas. Digamos que lo utilizan en ocasiones como una alternativa al contrato de, digamos, de permuta, al contrato de prenda. Perdón, al contrato de prenda, no de permuta, al contrato de prenda. Digamos que el contrato de prenda implica que no venda algo, sino que preste un dinero y se cobró unos intereses. En cambio, el contrato de compraventa con pacto de retroventa, lo que hacemos es transferir el dominio, vender un bien y luego recobrar ese bien. Bueno, digamos que esos son hasta donde vamos dos pactos que tenemos, uno del Código Comercio y uno del Código Civil: el pacto con reserva de dominio y el pacto de retroventa. Si existen preguntas hasta ahí, vamos dialogando. No sé por qué esto sale como incompleto aquí. Otro pacto es el pacto comisorio. Este pacto comisorio está regulado en el Código Civil. El pacto comisorio implica que
se resuelva de manera isofacta el contrato si en el tiempo convenido no se paga el precio. ¿Me están escuchando? Quiero saber si me están escuchando o no. Sí, profe, todo en orden. Ok, gracias. Bueno, listo. Entonces el pacto comisorio también es un pacto accesorio a la compraventa, se encuentra estipulado en el Código Civil y básicamente, digamos que regula que al no pagarse el precio en un tiempo convenido se va a resolver el contrato de compraventa. Este pacto comisorio debe ser expreso y se resuelve el contrato de manera inmediata. La única forma que el contrato subsista es que se pague el precio dentro de las 24 horas siguientes de la notificación judicial de la demanda. Prescribe, digamos que el pacto comisorio prescribe en el plazo prefijado por las partes, es decir, las partes pueden decir que si no se paga el precio en tanto tiempo, opera el pacto comisorio y la ley podría llenar el vacío o llena el vacío cuando establece que el pacto comisorio prescribe o digamos, el plazo prefijado no puede pasar de 4 años, digamos, ese es el plazo máximo que trae la ley. Digamos que en Colombia no pueden quedar los términos indefinidos, todos tienen que estar definidos en el contrato y si no los definen las partes, las definen la ley, digamos, llenando esos posibles vacíos que pueda tener un contrato. Otro pacto que tenemos es el pacto de retracto. El pacto de retracto está regulado en el Código Civil y el pacto de retracto, digamos, se ubica o su concepto es que una vez de pasado o digamos si pasa o si transcurre un tiempo determinado que no puede pasar de 1 año y una persona mejore la compra, se puede resolver el contrato. Es decir, que este contrato de compra-venta con pacto de retracto implica que se puede retractar el contrato, es decir, se puede resolver el contrato de compra-venta si existe un mejor comprador, es decir, si alguien puede mejorar el precio dentro del contrato de, digamos, de compra-venta. Digamos que la única forma que el pacto de retracto no se lleve a término es que el comprador esté dispuesto a allanarse a mejorar ese precio, digamos, o que la persona a quien se le hubiese enajenado la cosa, digamos, al menos que el comprador también hubiese enajenado la cosa. Son los únicos 2 casos en los cuales no operaría o no se verificaría el pacto de retracto. Básicamente las características son 3. Implica una condición resolutoria en el contrato, es decir, implica que si alguien mejora la oferta, se resuelve el contrato. Es parecido al pacto que veíamos anteriormente, al pacto comisorio, en el entendido que el pacto comisorio también se resuelve el contrato. La diferencia es que en el pacto comisorio no hay cumplimiento por parte de una de las partes del contrato, es decir, no hay cumplimiento en el pago. Y acá lo que tenemos es que hay una condición resolutoria atada a que exista un mejor comprador, es decir, que exista un sujeto que ofrezca un mejor precio por el bien que ha sido negociado. No puede pasar este pacto de retracto de 1 año, es decir, que es un pacto temporal, que digamos el término lo establece la ley, un término máximo de 1 año. Y si la cosa desaparece, es decir, si la cosa se pierde, se destruye, el comprador asume los riesgos. La teoría de los riesgos implica que quien asume los riesgos o quien asume la pérdida de la cosa, en este caso va a ser el comprador.
Hay otros pactos, digamos el Código Civil establece que en el contrato de compraventa se pueden incluir otros pactos accesorios. No solamente los que ya les indiqué que están contemplados en el Código Civil y en el Código de Comercio, sino también cualquier otro. Y es el caso del pacto de preferencia. El pacto de preferencia o contrato de preferencia o cláusula de preferencia es, digamos, una cláusula que no es accesoria al contrato de compraventa, es decir, su naturaleza no es ir ahí pegada o dependiendo del contrato de compraventa, sino una convención que puede hacer o que se puede pactar en la compraventa o en cualquier otro contrato. ¿En qué consiste la preferencia? Consiste en un pacto por el cual las partes se obligan a preferir a otra para la conclusión de un contrato posterior. Digamos que en este caso sería que una de las partes se obliga a preferir a otra para la conclusión de un contrato posterior, que en este caso será el contrato de compraventa. Es necesario determinar sobre qué cosas se va a establecer la preferencia, el precio, si se establece, y digamos las condiciones del contrato. Este contrato o pacto de preferencia es un pacto que supone cuatro características básicas. Uno, que se celebre un pacto de compraventa al futuro y que ese contrato va a ser obligatorio una vez el vendedor quiera disponer de la cosa. ¿Qué implica este pacto? Que ese comprador se prefiera ante cualquier otro si queremos concluir un contrato de compraventa. Se puede definir en este pacto de preferencia también las condiciones de esa venta futura. En el pacto de preferencia, el contrato de compraventa futuro no se ha perfeccionado, ni tampoco se ha sometido a ninguna condición. Lo único que estamos haciendo con el pacto de preferencia es colocar una limitación al derecho de disposición. Recordemos que, bueno, en Colombia existen básicamente tres características del derecho de dominio, que es el uso, la disposición y el goce. Digamos, eso viene del derecho romano, las tres características generales del dominio. Ahora, en cuanto al derecho de disposición, que es una característica de esta, va a estar limitado por el pacto de preferencia. Quiere decir que si yo quiero disponer, yo quiero vender, enajenar mi bien, tengo que preferir a ese sujeto contractual con el cual hice el pacto de preferencia ante cualquier otro. Ahora, no quiere decir que, digamos, que esto sea absoluto y que sea para siempre. No, esto, digamos, hay unas condiciones que deben estar establecidas, un tiempo en el cual se debe hacer uso de la preferencia, no puede exceder un año máximo. Y, digamos, hay unas condiciones. No quiere decir esto que por el hecho de alguien, un sujeto contractual, tener la preferencia en la ejecución de un contrato futuro, no quiere decir que él tenga que colocar las cláusulas o tenga que fijar el precio o tenga una persona que enajenar el bien al precio que quiera ese comprador o ese sujeto contractual que tenga la preferencia. En Colombia es muy usual los pactos de preferencias cuando existe anteriormente, digamos antes de la compraventa, un contrato, por ejemplo, de arrendamiento. Es muy natural que alguien quiera comprar un bien, pero no esté seguro, no se encuentre totalmente decidido y quiera suscribir primero un contrato de arrendamiento por un año, o bueno, el término que digan las partes, y pactar la preferencia en caso de compraventa. Quiere decir que yo quiero mirar cómo es la zona, cómo es el ambiente, cómo son los vecinos. Yo hago un contrato de arrendamiento, me mudo y si definitivamente ya me siento cómodo,
puedo aplicar el pacto de preferencia, que es como les decía, un contrato, una convención que no necesariamente va atada a una compraventa, sino que puede ir inclusive incluida en otro tipo de contratos, como por ejemplo el arrendamiento, en este caso, que le incluye el pacto de preferencia para que el contrato futuro, en este caso, sea la celebración de un contrato de compraventa. Básicamente, estos son los pactos que se encuentran en general contemplados en el Código de Comercio y en el Código Civil, digamos, en la legislación colombiana. El pacto de preferencia se encuentra contemplado en el Código de Comercio, solamente en el Código de Comercio, en el artículo 862. Ahí lo pueden encontrar, el pacto de preferencia. Digamos que quedo atenta a la retroalimentación, a comentarios, preguntas, a comparación de figuras con las que ustedes están haciendo. Muchas gracias. Yeriluz, muchas gracias. Muy interesante, profesora. De veras que, bueno, yo aquí recordando mis clases de derecho civil de hace muchos años. Así que aquí estoy yo, como les dije al inicio, deleitándome con estas clases suyas. Y voy a pedirle un regalo. Alcancé a escuchar algo sobre el contrato de arrendamiento, ¿sí? Que es usual que en Colombia podamos celebrar el contrato de arrendamiento como para tener esa oportunidad de explorar el sector, el edificio, los vecinos. Pero discúlpeme que le haga repetir, lo que pasa es que en el momentico me dio un exceso de estornudos y no alcancé a entender la información, pero me ha interesado mucho porque de hecho esa decisión una persona de mi familia, a una persona de mi familia le hubiese sido conveniente. Entonces, para el futuro tenerla pendiente, sí le agradezco si me hace ese regalo y ese detallito, por favor, me lo puede repetir. Claro, doctora, mire, es muy usual que yo quiera arrendar un inmueble que esté a la venta, digamos, hay un inmueble que está a la venta, no se está arrendando, está a la venta, pero como, digamos, en el derecho contractual las partes podemos acordar cláusulas, yo puedo hablar con esa persona que está interesada en vender y decirle, arriéndame por un tiempo, por 6 meses, el tiempo que establezcan las partes, yo quiero comprar, pero yo quiero explorar muchas cosas antes de decidirme, sobre todo por un inmueble que son, digamos, compras importantes, digamos, son inversiones importantes. Y podemos, de alguna forma, para garantizarle a las partes que se va a concretar un contrato futuro, firmar un pacto de preferencia o una cláusula de preferencia. ¿Qué quiere decir? Que ante una venta futura me deben preferir a mí ante cualquier otro comprador. Quiere decir que si aparece otro comprador, definitivamente no van a poder vendérselo a él, sino tienen que primero superar la cláusula de preferencia. Como les decía, es una cláusula que no va amarrada solamente al contrato de compraventa, sino la podemos hacer en cualquier otro contrato. Podemos colocar otro ejemplo, un contrato de depósito, que yo reciba en depósito un bien y que pueda pactar un contrato, una cláusula de preferencia para hacer luego un contrato de compraventa, por ejemplo, o cualquier otro contrato, es posible aplicar el pacto de preferencia. Digamos que lo traigo a colación porque el Código Civil dice que cualquier pacto accesorio que cumpla todos los requisitos establecidos en la ley, es decir, que sea válido, puede ser un pacto accesorio el contrato de compraventa. Entonces, para rellenar esa cláusula y traer otro pacto, no es directamente o no proviene directamente de la compraventa, pero también podría ser un pacto accesorio. Traigo a la colación ese ejemplo. Sí,
Muchísimas gracias. Comprendido, ahora sí. Muchas gracias, muy amable. Bueno, le consulto a nuestros estudiantes si tienen alguna pregunta, alguna inquietud o algún aporte que quieran presentar en este momento. No veo manos levantadas, no me aparecen manos levantadas aquí en el espacio de asistentes. Y por el momento tampoco nos han registrado ninguna pregunta en el chat. Entonces, pues continuamos con el profesor Nilo Arroba, ¿sí? Y miramos si hay preguntas para usted después de la presentación del profesor Ok, listo. Nilo, Entonces, doctora bueno, Yeri. apago la cámara y dejo de presentar para que tengan el espacio del doctor Nilo. Adelante, doctor. Sí, muy amable. Profesor Nilo, estamos aquí con usted. Gracias, qué gusto saludarlas, doctora Zulay, doctora Yeri, doctor Manuel Ibarra, ¿cómo están ustedes? Asimismo, estimados alumnos de Colombia y del Perú, me es muy grato estar con ustedes para compartir este espacio y poder analizar desde un punto de vista del derecho de comparado los pactos en el contrato de compra-venta, tanto en la legislación de Colombia como en la legislación del Perú. De hecho, definitivamente ustedes van a poder apreciar notorias diferencias entre nuestras legislaciones, lo cual no significa de modo alguna que una es mejor que otra, porque el derecho que responde a cada ámbito social. ¿Okay? No porque en un país funcione adecuadamente una institución jurídica, significa de que esa institución jurídica va a funcionar adecuadamente en otro país. No, cada país tiene su realidad social y su ordenamiento jurídico responde a ese orden social, ¿no? Entonces, hecha esta introducción, vamos a proceder a explicarles a ustedes cómo el Código Civil del Perú desarrolla el tema de los pactos del contrato de la compra y venta. Voy a intentar subir mis diapositivas, la verdad que no sé si ustedes me están visualizando y escuchando normalmente, ¿me lo pueden confirmar? Sí, sí se le escucha muy bien. Ajá. ¿Y me pueden No visualizar? sé qué. Pero discúlpeme un momentico, el profesor Manuel le va a compartir las diapositivas. Ah, ya, ¿Sí? gracias. Sí, ya aquí confirman que se le escucha, todavía no visualizan porque todavía no les estamos compartiendo. Permítame un momentico, ya. Eso, ahí está. Ok. ¿Yo voy a pasar las diapositivas o no es que tengo dominio sobre el particular? Mm, No No hay sé si... problema, no. Nilo, me das cuenta nada más y yo te voy apoyando, no te preocupes. Gracias, mi estimado Manuel. Entonces, empezaremos inmediatamente, ¿no? Vamos a ver la agenda del tema que vamos a exponer y ya en la agenda que la podemos visualizar en la siguiente diapositiva, a manera de introducción y para despertar su interés, vemos los pactos que el Código Civil los regula como nulos y los pactos que a manera de ejemplo están regulados como pactos lícitos. Es decir, el Código Civil del Perú establece que en principio las partes que celebran un contrato de compra y venta pueden integrar a ese contrato cualquier pacto lícito, y esto es en ejercicio de su autonomía privada de la libertad. La autonomía privada de la libertad es un principio contractual aquí en el Perú regulado en el Código Civil, conforme al cual una persona, un sujeto de derecho, decide con quién, cuándo y cómo se vincula contractualmente. ¿Ok? Es decir, cada uno de nosotros decidimos con quién nos vinculamos a través de la relación jurídica que emerge de un contrato, cuándo lo hacemos y cómo lo hacemos, es decir,
cuál va a ser el contenido de esa relación jurídica, cuáles van a ser los derechos y cuáles van a ser las obligaciones que emergen de dicha relación jurídica. Y obviamente esta autonomía privada lo que tiene son límites, ¿ok? Límites en el sentido de que el ordenamiento jurídico señala qué actos jurídicos son nulos, como los pactos que ustedes están viendo en la diapositiva, el pacto de mejor comprador y el pacto de preferencia, y aquellos actos jurídicos que son contrarios a las leyes que interesan al orden público y a las buenas costumbres. Es lo que nosotros denominamos una nulidad virtual. ¿Ok? Bien, entonces, si pasamos a la siguiente diapositiva, mi estimado Manuel, en este esquema podemos visualizar que a manera de ejemplo de pactos lícitos en el Código Civil del Perú, se preceptúa el pacto de reserva de propiedad y el pacto de retroventa, y en ese sentido no hay mayor diferencia con ustedes allá en Colombia, salvo las precisiones que en su momento les comunicaré. ¿Ok? Estos son ejemplos de pactos lícitos, ¿no? Pero como pactos nulos, nuestra legislación establece el pacto de mejor comprador, que ustedes le denominan pacto de retracto, ¿ok? Y el pacto de preferencia, que como bien indica la doctora Yeri Luz, es un pacto que se puede utilizar en cualquier contrato, como por ejemplo en el contrato de arrendamiento, para verificar si después es conveniente adquirir la propiedad o no del bien, ¿no? Vamos a desarrollar este tema, y en el desarrollo del mismo lo que voy a tratar es precisar algunas semejanzas y diferencias respecto a la regulación que existe en Colombia, ¿ok? A cargo de que la doctora Yeri Luz indique algunas precisiones si es que hay algo inexacto en lo que voy a decir. Por favor, en la siguiente diapositiva. ¿Podemos, por favor, pasar a la siguiente diapositiva, Manuel? Ok, fíjense. Empecemos con el primer pacto nulo, ¿ok? Denominado en el Código Civil peruano el pacto de mejor comprador. Es conveniente precisar que, a diferencia de Colombia, aquí en el Perú ya se unificó la regulación del contrato de compraventa en el Código Civil. Con anterioridad al Código Civil vigente, que data del año 1984, el contrato de compraventa, al igual que en Colombia, estaba regulado por el Código Civil de 1936 y por el Código de Comercio. Pero cuando se dicta el actual Código Civil en el año 1984, repito, expresamente se dispone la unificación de la regulación del contrato de compra-venta por el Código Civil. ¿Cuál es la razón que aquí en el Perú se unificó la legislación en ese sentido? Bueno, los conflictos de intereses que surgían, y en realidad había mucha controversia en determinar si a determinado conflicto se le iba a aplicar el Código Civil o si se le iba a aplicar el Código de Comercio, ¿ok? Entonces, el tema se zanjó, como les repito, por el Código Civil actual, estableciéndose que todos los contratos de compra-venta se regulan por nuestro Código Civil, ¿ok? Y en ese sentido, el pacto de mejor comprador es un pacto considerado como nulo. ¿En qué consistía o en qué consiste el pacto de mejor comprador, que acá en el Perú es nulo? Se celebra un contrato de compra-venta, que es un contrato que, como ustedes saben, es de prestaciones recíprocas, donde de una parte el vendedor se obliga a transferir la propiedad del bien y recíprocamente el comprador se obliga a pagar el precio de dicho bien en dinero, ¿ok? Si ese contrato se celebra y se ejecuta, el pacto de mejor comprador facultaba al vendedor
a dejar sin efecto el contrato por rescisión, ¿ok? ¿Y cuándo el vendedor podía ejercitar esa facultad de dejar sin efecto el contrato de compra-venta por rescisión? Bueno, pues cuando se hubiese encontrado un mejor comprador, es decir, una persona que oferte un mayor pago del precio por el bien cuya propiedad ya se transfirió al comprador. Aquí en el Perú, lo que se entiende es que efectivamente este pacto es considerado como nulo porque afecta el derecho de propiedad. El derecho de propiedad lo regulamos en el Perú como un derecho real que otorga al propietario el poder jurídico de poder usar, disponer, disfrutar y reivindicar el bien, ¿no? Y obviamente cuando el comprador que ya es propietario del bien, el contrato queda sin efecto por rescisión, entonces se está afectando la totalidad de las facultades que emergen de dicho poder jurídico. Y por lo tanto, el legislador ha considerado conveniente regularlo como un contrato nulo. ¿Ok? Al margen de que la rescisión aquí en el Perú se ejecuta siempre judicialmente y los procesos judiciales en el Perú son un tema que implican un considerable tiempo. Entonces, la rescisión no es un tema que se va a determinar en un periodo de tiempo corto, sino todo lo contrario. Podemos hablar de años en litigio para que un contrato se rescinda. Y por todos estos argumentos que les estoy manifestando, el legislador ha considerado pues que el pacto de mejor comprador es un contrato nulo. Ahora, si en un contrato de compraventa se estipula un pacto de mejor comprador, la nulidad es exclusivamente del pacto, subsistiendo el contrato en sí. ¿Ok? Entonces estamos hablando de que solo el pacto es nulo. Entiendo por lo que explicó la doctora, ¿no? Que a esta institución jurídica en la cual ustedes resuelven el contrato, cuando existe una persona que dé una mejor cantidad de precio por el bien, lo denominan pacto de retrato. Aquí en el Perú, el retrato está regulado no como un pacto, sino como un derecho cuya fuente es la ley. Es decir, el derecho de retrato no es un pacto que voluntariamente las partes contratantes incorporan al contrato, sino que por ley, es el Código Civil quien otorga a determinadas personas la facultad de subrogarse en el lugar del comprador y en todas las estipulaciones del contrato de compra y venta, como por ejemplo al copropietario. Es decir, fíjense, si les explico el tema con el siguiente ejemplo. Asumamos que la doctora Zuley y quien les habla, somos copropietarios de un bien inmueble, ¿ok? Y que a cada uno de nosotros nos corresponde el 50% de los derechos y acciones sobre el referido bien, ¿ok? Ahora, asumamos que yo vendo el 50% de mis derechos y acciones a favor del doctor Manuel Ibarra. ¿Ok? Ante la venta que yo he hecho a favor del doctor Manuel Ibarra, el Código Civil le otorga el derecho al otro copropietario, que sería la doctora Zuley en el ejemplo, para que ella ejercite judicialmente su derecho de retrato. Es decir, ella nos puede demandar a nosotros todos, al doctor Ibarra y a mí, en un proceso judicial cuyo petitorio de la demanda consiste en que ella se va a subrogar en la posición del doctor Ibarra, en la posición del comprador.
¿ok? Y ella le pagará al doctor Ibarra, que es el comprador, el precio que él me haya pagado a mí, ¿ok? Pero fíjense, la relación contractual celebrada entre el doctor Ibarra y yo subsiste. No es que quede sin efecto, no, subsiste. Y la doctora Zuley, como copropietaria, les reitero, lo que va a hacer es subrogarse en la posición contractual del doctor Ibarra como comprador, devolviéndole la parte del precio, la totalidad del precio que me haya pagado a mí como vendedor, y ella ocupará su posición contractual en el contrato de compra y venta. Entonces, aquí tenemos una diferencia bastante marcada en cuanto a la denominación de la institución jurídica. De un lado, nosotros lo denominamos pacto de mejor comprador y en Colombia lo están llamando derecho de retracto. Segunda diferencia, para nosotros el pacto de mejor comprador es un pacto nulo y para ustedes es un pacto totalmente válido. Y una tercera y última diferencia que podría apuntar es que en el Perú lo que existe es el derecho de retracto, que como les expliqué, no emerge de la voluntad de las partes contratantes, sino que tiene como fuente a una norma jurídica que es nuestro Código Civil. Bien, el segundo y último pacto que nuestro Código Civil o que el Código Civil peruano preceptúa como pacto nulo es el pacto de preferencia, ¿ok? Que ahí en Colombia parece que tiene mucha aceptación, no se circunscribe a lo que es un contrato de compra y venta, sino que procede, como bien lo explicó la doctora, cuando una persona primero quiere verificar si es conveniente o no adquirir la propiedad de un inmueble, entonces tiene la posibilidad de primero arrendarlo por un periodo de tiempo que le permita satisfacer esa curiosidad y con un pacto de preferencia a su favor para que, llegado el caso, se le transfiera a ella la propiedad del bien. El pacto de preferencia aquí en el Perú para el contrato de compra y venta es nulo, pero para otros contratos, como por ejemplo para el contrato de suministro, es válido. En el contrato de suministro, el pacto de preferencia puede operar tanto a favor del suministrante como del suministrado. Es plenamente válido. Pero en la compra-venta no, como se los voy a pasar a explicar. Doctor Ibarra, si tuviese la bondad de pasar a la siguiente diapositiva. Este, eh, se ha pasado una diapositiva que es el pacto de preferencia, porque estamos viendo la de reserva de propiedad. Ahí está, el pacto de preferencia. Fíjense, este pacto de preferencia está preceptuado en el artículo 1582 del Código Civil, en su inciso segundo, el cual impone al comprador la obligación de ofrecer el bien al vendedor por el tanto que otro proponga cuando pretenda enajenarlo. Es decir, estamos hablando primero de la celebración de un contrato de compra y venta, el cual ya está ejecutado. Es decir, el vendedor ha cumplido con la prestación a su cargo de transferir la propiedad del bien a favor del comprador y el comprador inclusive ha cumplido íntegramente con su obligación de pagar el precio del bien materia del contrato. ¿Ok?
Entonces tenemos que el comprador ahora es el propietario, pero si el comprador recibe de un tercero una oferta para que este tercero le adquiera el bien que a su vez el comprador adquirió en el contrato de compra-venta, entonces el comprador no puede aceptar esa oferta. ¿Ok? Es decir, si el tercero, por ejemplo, formula una oferta en el sentido de que, fíjate, el inmueble del cual tú eres propietario, haciendo alusión al inmueble que adquirió por el contrato de compra-venta, el inmueble al cual tú eres propietario, yo te ofrezco comprártelo pagándote determinada cantidad de dinero. ¿Ok? Y el comprador, en este caso, no puede ejercitar su autonomía privada de libertad de aceptar esa oferta. ¿Ok? No puede aceptar. ¿Por qué? Habría un pacto de preferencia. ¿Qué implica el pacto de preferencia? Que el comprador que comunicarle al vendedor que ha recibido la oferta y en qué consiste la misma. Y tendría que decirle, fíjate, he recibido esta oferta para adquirir el bien, pero como usted tiene preferencia, entonces se la comunico para saber si usted va a ejercitar su derecho preferente. Es decir, si el vendedor considera conveniente, hará suya la oferta formulada por el tercero y con él se celebrará el contrato de compra-venta en los términos indicados en la oferta formulada por ese tercero. Y solo si el vendedor rechaza la posibilidad de ejercitar su derecho preferente, el comprador queda en toda libertad de poder aceptar la oferta de este postor. ¿Ok? Entonces, este pacto de preferencia es considerado nulo aquí en el Perú, expresamente por la norma jurídica que les acabo de mencionar, porque no solamente digamos que vulnera el principio de la autonomía de voluntad que les expliqué, sino que al no poder disponer el propietario libremente del bien, entonces se entiende de que hay un obstáculo en el tráfico patrimonial, es decir, no circula la riqueza adecuadamente y libremente. Y bajo esas consideraciones, entonces, tratándose del contrato de compra y venta, el pacto de preferencia es nulo. ¿Ok? A diferencia de ustedes que lo consideran completamente válido. Bien, estos son los dos pactos nulos en el contrato de la compra y venta que están regulados expresamente en el Código Civil. ¿Ok? Pasemos a ver los pactos válidos que, como ya les había indicado, a modo de ejemplo, el Código Civil señala que son el pacto con reserva de propiedad y el pacto de retroventa. Previamente, gracias doctor por pasar la diapositiva, previamente quisiera hacer alusión al pacto comisorio, ¿ok? Al pacto comisorio que está regulado en el Código Civil de Colombia, ¿ok? En el contrato de compra-venta con la posibilidad que tiene el vendedor de resolver el contrato, ¿ok? Fíjense, en el Perú el pacto comisorio se encuentra regulado no en el contrato de compra-venta, sino en las disposiciones generales del contrato, porque se aplica en cualquier tipo de contrato que tenga prestaciones recíprocas, ¿ok? No así en contratos unilaterales donde solo una de las partes contratantes tiene la obligación de ejecutar una prestación, ¿ok? Sino que el pacto comisorio está regulado en el Código Civil peruano en el artículo 1428 del Código Civil y tiene como requisito de que se haya celebrado un contrato de prestaciones recíprocas, que en ese contrato de prestaciones recíprocas haya una parte fiel, que es aquella que no ha incumplido con la obligación que asumió, y que haya otra parte que sí haya incumplido con sus obligaciones. ¿Ok?
sea cual fuese el incumplimiento de su obligación. Entonces, ante el incumplimiento de la obligación, la parte fiel, por el pacto comisorio legal, porque no tiene que estar estipulado en el contrato, sino que está regulado en la ley, es lo que en la doctrina conocemos como pacto tácito, porque emerge de la ley, ¿ok? La parte fiel lo que tiene es una prerrogativa que implica una opción. ¿En qué consiste esta opción? En reclamar la ejecución del contrato de la manera en que se obligó el deudor, que está incumpliendo con su obligación, es decir, que de todas maneras se cumpla con lo pactado, o de lo contrario, resolver el contrato, es decir, dejarlo sin efecto, ¿no? En uno u otro caso, ya sea que se opte por la posibilidad de reclamar la ejecución del contrato o que se opte por la resolución del mismo, la parte fiel, además, adicionalmente, tendrá derecho a una indemnización por daños y perjuicios. Ahora, hay supuestos en los cuales la resolución opera de manera judicial, como es en el caso del artículo 1428, y hay casos en los cuales la resolución del contrato opera de pleno derecho, es decir, de manera extrajudicial. Por ejemplo, cuando se procede por autoridad del acreedor o cuando estamos ante una cláusula resolutoria expresa, que son modalidades contractuales, la última de carácter voluntario y la primera, la de la autoridad del acreedor, emerge también de la ley en el artículo 1429 del Código Civil, ¿no? Entonces, quería aprovechar la oportunidad para también referirme al pacto comisorio que allá en Colombia, entiendo, está regulado y opera en el contrato de compra y venta, pero aquí en el Perú está regulado para todo contrato de prestaciones recíprocas de acuerdo a lo que les acabo de explicar. Ahora veamos los pactos que a modo de ejemplo son considerados pactos lícitos y totalmente válidos en el Código Civil, y el primero de ellos es el pacto de reserva de propiedad. Fíjense ustedes, el Código Civil del Perú define el contrato de compra y venta como la obligación que tiene el vendedor de transferir la propiedad de un bien y también la obligación que tiene el comprador de pagar el precio de dicho bien en dinero, ¿ok? Pero la transferencia de la propiedad en el Perú opera de manera diferente dependiendo de la naturaleza del bien. ¿Ok? Porque si el bien materia del contrato de la compra-venta es un bien mueble, en esas circunstancias, la transferencia de la propiedad opera con la tradición del bien, es decir, con la entrega del bien por parte del vendedor a favor del comprador. ¿Ok? Cuando se entrega el bien mueble, entonces el comprador se convierte en propietario. En cambio, si hablamos de un bien inmueble, entonces la sola obligación de transferir ese inmueble convierte al acreedor en propietario del mismo, es decir, al comprador en este caso. Entonces, fíjense, si se celebra un contrato de compra y venta sin un pacto de reserva de propiedad, y estamos hablando de los contratos de compraventa en el cual el comprador no va a pagar el precio al contado, sino que lo va a pagar en plazos, se entiende de que el vendedor queda en desventaja, porque si entrega el bien tratándose de bienes muebles, o si se obligó a transferir la propiedad del bien tratándose de inmuebles, el comprador ya se convirtió en propietario. Sin embargo, el vendedor todavía no se ha ejecutado a su favor la prestación a cargo del deudor. Entonces,
en mérito de este pacto de reserva de propiedad, el vendedor se reserva la propiedad del bien, es decir, la propiedad aún no se transfiere, ¿ok? ¿Cuándo se va a transferir la propiedad? La propiedad se va a transferir hasta que se pague la totalidad del precio o la parte determinada de dicho precio en el contrato. Y el vendedor se reserva la propiedad del bien aunque el bien haya sido entregado al comprador. ¿Ok? El comprador tendrá el bien en posesión, pero no como propietario. Ahora, el comprador va a asumir el riesgo de la pérdida o del deterioro del bien desde el momento en que el vendedor le hace entrega del mismo. ¿Ok? Y el comprador va a adquirir automáticamente el derecho a la propiedad del bien con el pago del importe del precio convenido. Así está regulado el pacto de preferencia en el Código Civil del Perú. Ahora, fíjense, para que el pacto de preferencia tenga validez y surta efectos entre las partes contratantes, no es necesario que se inscriba en los registros públicos, ¿ok? A diferencia de Colombia, donde me parece que se explicó de que la inscripción es un acto constitutivo de validez del pacto, ¿no? Con cargo a que la doctora me indique si estoy en lo correcto o no, ¿ok? Aquí en el Perú, la inscripción en los registros públicos surte efectos con el propósito de que el vendedor pueda oponer su derecho frente a terceros, ¿ok? Y cuando hablamos de terceros, nos referimos al acreedor del comprador. ¿Por qué? Porque se ha celebrado el contrato de compra-venta con reserva de propiedad del bien. El vendedor le entrega al comprador la posesión del bien, no la propiedad, la posesión, y el vendedor se reserva la propiedad. Pero si el comprador tiene acreedores y los acreedores pueden pensar de que el bien que está poseyendo el comprador es de su propiedad y van a querer satisfacer su crédito con dicho bien, entonces, para que el vendedor pueda oponer el pacto de reserva de propiedad frente a estos acreedores, va a tener que actuar de la siguiente manera, dependiendo de la naturaleza del bien. Si se trata de bienes inscritos, la reserva de propiedad será oponible siempre que el pacto se haya inscrito previamente en los registros públicos. ¿Ok? Entonces, aquí en el Perú, la totalidad de bienes no se inscribe. Se inscriben, por ejemplo, inmuebles, se inscriben algunos bienes muebles, ¿ok? Pero, por ejemplo, una cocina, un televisor, no se inscribe la propiedad en los registros públicos. Sin embargo, ahí también puede el vendedor oponer su derecho frente al acreedor del comprador, siempre y cuando su derecho conste por un escrito que tenga fecha cierta, que sea anterior a la medida cautelar que pueda conseguir el acreedor. ¿Ok? El documento de fecha cierta es aquel documento que goza de fe pública y que determina el momento desde el cual existe el acto jurídico que está contenido en dicho instrumento, ¿no? Y obviamente si este instrumento es anterior a la medida cautelar que el acreedor del comprador pueda obtener a su favor, entonces en ese supuesto el acreedor no va a poder proceder contra el bien que el comprador tiene en su posesión. Bien, paso entonces a explicar el último pacto regulado por el Código Civil peruano como pacto válido, que es el pacto de retroventa. ¿Ok? Por favor, la siguiente diapositiva, mi estimado amigo, si eres tan amable. Gracias, ¿no? Fíjense, el pacto de retroventa en el Perú está regulado de la siguiente forma, ¿no?
El pacto de retroventa implica de que el vendedor adquiere el derecho de resolver unilateralmente el contrato sin necesidad de decisión judicial. Es decir, se celebra el contrato de compra-venta e inclusive se pueden ejecutar las prestaciones a las cuales las partes se obligaron. Es decir, el vendedor transfirió la propiedad, el comprador pagó la totalidad del precio, pero en el contrato de compra-venta hay una cláusula de pacto de retroventa que le permite al vendedor dejar sin efecto el contrato por resolución. ¿Ok? Aquí estamos hablando de resolución, que es un tipo de ineficacia funcional de los contratos. ¿Ok? Y de pleno derecho, es decir, que la resolución va a operar sin necesidad de una decisión de algún órgano jurisdiccional. ¿Ok? Sino que el vendedor simplemente va a aplicar ese derecho que tiene para dejar unilateralmente sin efecto el contrato. Aquí no estamos hablando del incumplimiento de alguna obligación por parte del comprador. Como les repito, el comprador pudo haber pagado oportunamente el precio del bien y no obstante eso, si en el contrato de compraventa se estipuló este pacto, entonces el vendedor puede dejar sin efecto el contrato sin resolución. Y fíjense, si en el contrato se estipuló de que cuando el vendedor ejercita el pacto de retroventa, el comprador puede cobrar una cantidad de dinero o puede obtener alguna otra ventaja como contrapartida de dicha resolución, las estipulaciones en ese sentido son nulas. ¿Ok? Porque el vendedor no tiene que pagarle nada al comprador por ejecutar el pacto de retroventa, es decir, por dejar sin efecto el contrato y que la propiedad del bien regrese a su favor. El vendedor a lo único que está obligado es a devolverle al comprador una suma destinada a conservar el valor adquisitivo del precio que el comprador pagó. ¿Ok? Es decir, no le va a restituir el precio pagado, sino una suma que conserve el valor adquisitivo de dicho precio. ¿Ok? No hay otra alternativa. Me parece que allá en Colombia hay la libertad de que las partes que celebran este pacto de retroventa, como lo explicó la doctora, puedan estipular en el contrato el precio por el cual procede la retroventa, ¿no? Y si no se estipula, entonces se aplicaría el precio que el comprador pagó, ¿no? Aquí en el Perú solamente el vendedor tiene que devolverle al comprador, les reitero, una suma destinada a conservar el valor adquisitivo del precio. Bien, ahora, la estipulación de la obligación de devolver una suma adicional a la indicada es nula en cuanto al exceso. ¿Ok? Entonces, si aquí en el Perú se opta por una modalidad como en Colombia de pagar un precio diferente, lo que es nulo es la diferencia entre lo que tiene que pagar de acuerdo a ley y lo que se estipuló en el contrato que se tiene que pagar. ¿Ok? ¿Cuáles son los derechos del comprador en este caso? El comprador a lo que va a tener derecho es a retener el bien hasta que el vendedor le reembolse las mejoras necesarias y útiles que él haya realizado sobre el bien. Adicionalmente, conforme podremos apreciar en la siguiente diapositiva, mi estimado amigo, doctor Ibarra, muchas gracias, ¿no? Obviamente, pues que el vendedor no tiene este derecho de manera perpetua e ilimitada, sino que la legislación ha establecido un plazo para que ejercite el derecho que emerge del pacto de retroventa, que va a estar determinada por la naturaleza del bien, ¿ok? Porque el plazo para ejercitar el derecho de resolución, si estamos hablando de bienes inmuebles, es de 2 años, y si estamos hablando de bienes muebles, es de 1 año, ¿ok? Salvo que las partes estipulen un plazo menor, a este plazo legal estipulado, preceptuado, en el Código Civil, ¿ok?
Ahora, si las partes convienen un plazo o una prórroga mayor, entonces ese plazo mayor se considera reducido al plazo legal, ¿no? Y para que el pacto de retroventa sea oponible frente a terceros, debe estar inscrito en el registro correspondiente, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor, doctor. Bien, vamos a ver ahora el tema de la retroventa en bienes indivisos que puede aceptar dos supuestos, ¿no? Tenemos un primer caso que ustedes pueden verlo en el cuadrante que está a su izquierda, en el cual la parte vendedora está constituida por 3 copropietarios. Y estos 3 copropietarios han vendido conjuntamente un bien indiviso con pacto de retroventa a favor del comprador. ¿Ok? En ese caso, cada uno de los copropietarios no puede ejercitar su derecho de manera separada, sino que los 3, en el caso de este ejemplo, tienen que hacerlo de manera conjunta. ¿Ok? De igual manera, el otro supuesto que está en el cuadrado de su lado derecho de la diapositiva, si el vendedor celebra un contrato de compra-venta y durante el plazo para ejercitar su derecho de la retroventa fallece, sus herederos pueden ejercitar la retroventa, pero tienen que ejercitarla de manera conjunta y no de manera separada. ¿Ok? Entonces, la retroventa de los bienes indivisos, en conclusión, se ejercita conjuntamente por todos los copropietarios. Diferente es el caso de la retroventa en venta separada. ¿Ok? Por favor, si vamos a la última diapositiva, mi estimado amigo, ¿qué pasa acá? Tenemos de que hay 3 copropietarios de un inmueble, les planteo el ejemplo de esta manera, y cada uno de los copropietarios venden la cuota que les corresponde a diferentes compradores. ¿Ok? Entonces, cuando los copropietarios de un bien indivisa hayan vendido separadamente sus cuotas en la copropiedad con pacto de retroventa, cada uno de ellos puede ejecutar con la misma separación el derecho de resolver el contrato por su respectiva participación. En ese caso, sí, de manera individual, cada uno de los copropietarios podrá ejercitar su derecho de la retroventa. Bueno, espero que les haya resultado de utilidad estos alcances que les he dado sobre los pactos nulos y los pactos válidos de la compra-venta regulados en el Código Civil peruano, que les sirva a ustedes, mis estimados alumnos de Colombia y del Perú, para poder establecer semejanzas y diferencias. Y como les reitero, cada institución jurídica corresponde a un ámbito de la sociedad diferente. No necesariamente una institución jurídica es mejor que la otra, pero siempre es importante ver cómo regula cada sistema jurídico una determinada institución. Les agradezco su atención y quedo a su disposición para resolver cualquier pregunta o cualquier comentario que ustedes consideren conveniente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Nilo. Ha sido un gusto escucharlo. De verdad, estos temas muy interesantes. Muy, muy interesantes y muy, además, cotidianos, ¿sí? Para nosotros como, pues, como abogados y también como ciudadanos. Así es, efectivamente, sí, tienes toda la razón. Así es. Sí, señor. Bueno, tenemos el tiempo para que nuestros estudiantes les hagan las preguntas
En el chat no nos han escrito ninguna. Bueno, aquí nos escribieron, nos referimos a que no visualizamos al doctor Nilo, vea que lo querían ver. Es un problema con mi cámara que estoy aquí Sí, señor. le doy clic a la cámara y sale un rectángulo con fondo negro, y si le doy clic a la cámara sale una raya que la cruza y aparece mi foto. La verdad no sé qué podría hacer para que salga No se preocupe, para Ujú. nada. No se preocupe, para nada. Ahí le dejaron ese dicho, pero no se preocupe. Gracias, gracias. Bueno, estudiantes, aquí están sus docentes. Doctora Yeri, también, pues el espacio es suyo. Si quiere complementar con alguna otra información o alguna comparación también entre las dos legislaciones. Doctora Yeri, disculpe, a mí me parecería interesante si usted tendría la amabilidad de poder explicar la retroventa en Colombia, porque estaba explicando que opera también en caso del mutuo de préstamo de dinero. Doctor Nilo, ¿me escucha? ¿Me Sí, escuchan doctora. todos y Sí, todas? señora. Ok, muchas gracias. No, el pacto de retroventa no opera. Digamos, estaba colocando, era un ejemplo de cómo utilizan el pacto de retroventa como alternativa para no suscribir otro tipo de contratos, pero no se aplica pues a la pignoración, no se aplica, sino era como indicando que, por ejemplo, si yo tengo alguna urgencia que implica que necesite efectivo, yo pueda vender un bien queriendo recobrarlo otra vez. Realmente el pacto de retroventa acá es para recobrar el bien. Entonces, en esa ocasión, sí, mi deseo es venderlo, pero que esa venta no sea permanente. Para poder tener el capital que necesito, puedo hacer la retroventa como alternativa a la suscripción de un contrato de prenda, por ejemplo, que también me podría solucionar la misma necesidad. Era como un ejemplo simplemente para decir que era otra alternativa, pero no se aplica. Son dos contratos distintos. El pacto de retroventa es un pacto accesorio a la venta, es decir, solamente se puede pactar en el contrato de compra-venta. Y pues el otro contrato de prenda es un contrato distinto totalmente, con características reguladas en la ley en cuanto a intereses, bastante estrictas, sobre todo en cuanto al cobro de intereses, y cuando hay excesos de este tema, está regulado también por el Código Penal. Quiere decir que este contrato, este último que me estoy refiriendo, es bastante reglado en cuanto sobre todo al cobro de los intereses. Era como simplemente indicando que es una alternativa a una posible necesidad de una parte, pero no se aplica. Ah, qué interesante, doctora. Y dígame, No es como un alquiler. Diandra dice como un alquiler. No es un alquiler. Hola. Ya. No, doctora, me parecía muy interesante cómo allá en Colombia sí parece operar adecuadamente como una alternativa
del contrato de prenda, ¿no? ¿A ustedes les funciona o es una práctica que es cuestionada? Porque le comento que aquí en el Perú, quienes hacen una crítica al Código Civil en los pactos, consideran de que si aquí en el Perú no se acepta el pacto de mejor comprador, es decir, que se resuelva el contrato o se deje sin efecto el contrato cuando hay una persona que ofrezca un precio mejor sobre el bien, entonces, ¿por qué se le da la facultad al vendedor de resolver unilateralmente el contrato? eh, critican eso y también critican de que la retroventa eh, es mal utilizada aquí en el Perú para encubrir la usura, ¿no? Es decir, eh, fíjese, ¿no? Los prestamistas que están en una banca paralela no formal, no celebran un contrato de mutuo por el cual le prestan una cantidad de dinero a una persona que lo necesita, sino que le dicen, bueno, ¿cuánto necesitas? Bueno, yo necesito $50,000, ya. Yo te doy los $50,000, pero vamos a celebrar un contrato de compra y venta de tu casa que vale el doble, vale 100,000, ¿ok? Y vamos a poner que ese es el precio, que yo te he pagado los 100,000 y tú ejercitarás la retroventa dentro del plazo de un año, siempre y cuando me devuelvas a mí los 100,000. Oye, pero tú me estás dando 50,000, sí, pero ¿quieres o no la plata? ¿No? Entonces, aquí en el Perú hay esta banca paralela y esta usura encubierta que lamentablemente no está funcionando como parece que a ustedes sí les funciona positivamente, ¿no? Que hay personas que válidamente, para no celebrar un contrato de prenda, que me parece, por lo que usted manifiesta, allá es un contrato más formal y más regulado, optan por la retroventa y ustedes no tendrían los problemas que tenemos aquí en el Perú, ¿no? Pero en fin, muy interesante, doctora, lo que me acaba de explicar. Gracias por su comentario. Sí, doctor, estamos, digamos, para ir haciendo las comparaciones, sobre todo que estamos en ordenamientos jurídicos que han tenido evoluciones distintas, que tienen realidades sociales. Bueno, Latinoamérica tiene habilidades, bueno, realidades sociales similares en algunos aspectos, pero definitivamente los sistemas jurídicos se adaptan también no solamente a las realidades sociales, sino a lo que han sido incorporados. Y en el caso de Colombia, pues nuestro Código Civil es bastante viejo, desde 1873. El Código de Comercio es un poquito más nuevo, quizás 100 años nada más, más nuevo, pero también, digamos, tiene sus años. Y el problema es que el Código Civil viene de una inspiración romanística francesa y el Código de Comercio tiene una inspiración italiana, en el Código italiano del 42. Por eso es que, digamos que en el Código de Comercio y en el Código Civil hay cosas o hay regulaciones que no se trabajan de manera igual, y esa es la idea con el código de unificación, que ya ustedes pasaron por ese proceso. Digamos que ustedes van adelantados en ese sentido, que ya tienen un solo código en el área del derecho privado, como acá en Colombia sí los tienen. Por ejemplo, los que se dedican al ámbito público tienen un solo código, los laboralistas, los administrativistas. En cambio que en Colombia, si vas a dedicarte al derecho privado, te toca básicamente tener un compendio que es el Código de Comercio, el Código Civil y otra norma adicional que es el Estatuto de Consumidor. Por ejemplo, el derecho que usted decía de retracto, que es un derecho, pues, o es una obligación, prácticamente así lo entendí, existe también en Colombia, pero desde el ámbito
de el Estatuto del Consumidor. Digamos, en el Estatuto del Consumidor hay un derecho para retractarse si usted es comprador o usted es consumidor, pero claro, regulado en algún tipo de compraventas, por ejemplo, si es compraventa a través de por catálogo, por ejemplo, y unos casos establecidos. Entonces, digamos que esos son avances que ustedes tienen que nosotros aún no hemos llegado a ese aspecto, no hemos logrado esa unificación. Y digamos, eso es lo que enriquece, lo rico de poder comparar contratos, comparar, por lo menos nosotros aquí escogimos una pequeña parte del contrato de compraventa que son los pactos, y cómo ver que en esos tenemos diferencias de concepción, de conceptos, de cómo incorporamos las figuras jurídicas, y son diferencias pues bastante grandes en algunos aspectos y en otras tenemos puntos de contacto. Eso yo creo que es muy importante para, para hacer derecho comparado y para poder entender las figuras jurídicas. Sí, doctora, tiene toda la razón, muy, muy precisos sus comentarios. Definitivamente muy interesante el tema. La verdad creo que estos temas pues merecen otra jornada. Así que, doctor Nilo, recíbame desde ahora a nombre de la Universidad Libre y tomándome la palabra de la doctora Yeri, una invitación para el año que viene también, ¿oyó? Para que nos acompañe en otra jornada y podamos seguir disfrutando de conocer más tanto de Colombia y por lo menos en mi caso actualizarme con algunos otros conceptos, como también conocer de su tierra cómo se siguen llevando estas figuras. Le agradezco mucho la invitación, doctora, y desde ya la acepto encantado. Estoy a su disposición cuando ustedes quieran, con el mayor de los gustos. Con el favor de Dios el año que viene, sí, señor. Ok, perfecto. Bueno, no veo manos levantadas, así que creo que nuestros estudiantes también estuvieron satisfechos con la presentación, con sus explicaciones, con la retroalimentación del uno con el otro. Pues aquí me recorro todo el listado de los presentes y no me aparecen manos levantadas ni comentarios en el chat. Entonces, bueno, yo les había ofrecido a los estudiantes de la Universidad Privada del Norte de Perú compartirles un videíto de algo muy especial. Y bueno, no demora sino 3 minutos. Permítanme que ya se lo vamos a proyectar, ¿sí? Y aquí tengo a mi compañero de fórmula, que es Alvarito Burgos, siempre me presta la asistencia con estos videos. Adelante, Alvarito, gracias.
Gracias, Álvaro. Y bueno, señores, quise cerrar esta noche especial pasándoles o compartiéndoles estas imágenes de nuestra ciudad, de Cartagena, llamada la fantástica, la heroica, para decirles que estas actividades también tienen como objeto motivarlos como estudiantes, venir hasta acá a compartir con nuestros estudiantes y bueno, también viceversa, que nuestros estudiantes en algún momento puedan estar con ustedes en su tierra, estrechando vínculos, estrechando lazos, pues académicos y también personales. Entonces, pues con estas palabras cierro esta actividad, dándoles nuevamente las gracias a ustedes como estudiantes por asistir, al doctor Manuel Ibarra por acompañarnos, a los profesores Nilo Arroba y Yeriluz Sierra por haber regalado de su tiempo para estar aquí con nosotros y deseándoles una feliz noche y mucho descanso. Que pasen muy, muy rico en esta noche. Y nos vemos en otra oportunidad. Gracias, doctora. Muy bonita Cartagena, lindo. Hermosa. Es una estructura muy bonita y este evento académico también ha sido muy satisfactorio para mí. Les deseo lo mejor a usted, a la doctora Yeri, por supuesto también a mi amigo Manuel y hasta la próxima entonces. ¿Ok? Hasta pronto. Sí, señor. Feliz noche. Ok. Muy buenas noches, Zulay, estimada Yeri, estimado también Nilo. Ha sido un gusto, por supuesto, como siempre, compartir este momento con ustedes. Y hermosa ciudad que conserva muchos temas coloniales, virreinales, hermosos, sin duda. El próximo año estamos por allá. Sí, señor. Y mucha playa también, ¿oyó? Muchísima playa. Muchísimo mejor, excelente entonces. Estamos como en casa. Sí, señor. Doctora Yeli, feliz noche. Que descanse, muchas gracias. Feliz. Muchas gracias a todos y a todas por conectarse, al doctor Manuel por la oportunidad de estrechar estos lazos, al doctor Nilo por compartir pues todo el saber, sus saberes respecto a estos temas. Y bueno, la idea es que sigamos en contacto. Así será, con el favor de Dios, así será. Bueno, cerramos entonces y hasta la próxima. Hasta la próxima. Un saludo a todos los estudiantes de Colombia y de Perú. Un gran abrazo. Nos vemos la próxima. Un gusto.